Buenos días, soy Mónica Salas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez. Les quiero dar la más bienvenida a el marco del ciclo de la participación Emerge UAI, un proyecto que busca acercar a los estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la comunidad adolfina, al debate público. Hoy día partimos con un debate sobre aborto. Nos acompañan dos invitados que ya los voy a presentar, pero les quiero adelantar que este proyecto Emerge UAI busca incentivar la participación. Es clave que tuiteen con el hashtag Emerge UAI y visiten la página feuai.cl para conocer nuestros proyectos y nuestros encuentros. Hoy hablamos sobre aborto, pero la próxima semana, el miércoles 2 de septiembre, a las 10 horas en la sala 108A, vamos a hablar de la refundación de la política. Izquierda Autónoma, Revolución Democrática, Fuerza Pública, Amplitud y Evópoli visitan nuestra casa de estudio. No dejen de participar. Iniciamos entonces este encuentro sobre la temática del aborto y les presento a nuestros invitados. A mi izquierda me acompaña Claudio Palavecino, él es abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Gracias. A mi derecha, Eugenio Yáñez, académico de la Casa, Universidad Adolfo Ibáñez, de la Facultad de Artes Liberales y doctor en Filosofía de la Universidad de Osnabrück. Les pedimos que inicien este diálogo pronunciándose respecto a su posición sobre el aborto, que sabemos es bastante disímil, pero que incluyan en esta presentación qué entienden por aborto y cuál es su posición respecto a la despenalización. ¿Quién quiere partir? La visita. Muy bien, muy bien. Agradezco la invitación. Me parece además muy apropiado que el debate o la conversación se haga entre un filósofo y un abogado, porque estas cuestiones no las resuelven los médicos ni los científicos, sino que se resuelven en una discusión más bien normativa, ¿no? Y allí es muy apropiado que el debate se suscite entre quienes son los expertos en la reflexión moral y quienes son expertos en la reflexión jurídica. Así que me parece muy acertada la convocatoria, ¿no? Y agradezco, diríamos, que me hayan invitado. Lo primero que yo quisiera decir es que el tema es la despenalización del aborto, porque es a eso a lo que se oponen los llamados autodenominados sedicentes pro vida, a que se retire el castigo penal del aborto. Esa es, diríamos, su batalla. Por contrapartida, los que queremos la despenalización, lo que queremos es simplemente la despenalización del aborto, que se retire el castigo penal del aborto. No somos pro aborto, a mí no me gusta que me llamen pro aborto, yo no voy por la vida, digamos, proponiéndole a las mujeres, incitando a las mujeres a que aborten. De hecho, si me pidiera consejo a alguna amiga, ¿no es cierto?, sobre este punto, probablemente, en la mayor parte de los casos, yo le aconsejaría no abortar, ¿eh? Queremos simplemente la despenalización del aborto. Para responder a la otra cuestión planteada, que es el aborto, yo diría, para definirlo en términos simples, que es la destrucción intencionada del nonato. La destrucción intencionada del nonato, o al menos ese es el aborto sobre el cual se suscita la discusión acerca de si debe ser o no penalizado. En segundo término, que el tema sea la despenalización del aborto supone centrar el debate en lo esencial, que es la siguiente pregunta: si la respuesta penal, si la reacción penal, si la máxima violencia que puede ejercer el Estado sobre los ciudadanos es la respuesta socialmente adecuada frente al fenómeno del aborto. Esto supone entrar en las razones que justifican la intervención penal, ¿no? Las razones que legitiman el ejercicio de la máxima violencia legítima por parte del Estado sobre
ciudadanos. Y esa cuestión, simplificando quizás mucho las cosas, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la función de la pena, si retribución o prevención. No sé de cuánto tiempo dispongo para exponer. Bien, fantástico, ¿no? Esa es la segunda cuestión, ¿no? El tema es la despenalización. Esa cuestión supone un debate acerca de si el derecho penal es la respuesta adecuada frente al fenómeno del aborto. Tercero, la discusión sobre el estatus jurídico o moral del nonato, que es el tema en que se centra normalmente la argumentación de los sedicentes pro vida. Es una cuestión relevante, pero no decisiva respecto de la discusión acerca de la despenalización del aborto. Es relevante, sin duda, para tomar una decisión sobre la despenalización, pero la circunstancia de que se equipare, incluso se conceda ese punto, incluso la circunstancia de que uno conceda ese punto a los autodenominados pro vida, ¿no?, que el nonato es equiparable biológica, moral y jurídicamente a la madre, incluso concediendo ese punto, esa discusión, esa discusión no define la otra discusión que es la de la despenalización del aborto. No la resuelve por una razón muy sencilla, ¿no? Nuestro sistema jurídico, y yo diría casi todos los sistemas jurídicos, admiten en ciertos casos la destrucción de personas y que esa destrucción de personas no sea castigada penalmente. Hay determinados casos, determinadas circunstancias en que prácticamente todos los sistemas jurídicos de Occidente permiten matar sin castigo. Un caso es la legítima defensa, por ejemplo. Frente a una agresión ilegítima, yo puedo, reaccionar en defensa e incluso causar la muerte a mi agresor. El caso de la guerra, que es parecido, solo que los sujetos están de alguna manera obligados por el sistema a luchar. El estado de necesidad exculpante. Si yo estoy en una situación en que está en riesgo mi vida, puedo también matar para sobrevivir si eso es imprescindible para que yo conserve mi vida. No digo que el aborto sea equiparable a ninguna de estos tres casos que he mencionado. Los hago presente para que ustedes se percaten de que no siempre el matar a otro conlleva castigo penal y que está abierta la discusión acerca de si el aborto sería otro caso, distinto de los anteriores, en que el ordenamiento jurídico podría excepcionar a quien lo practica del castigo penal. Ahora, el aborto plantea un dilema excepcional, sin duda, porque tener a un individuo de la especie humana dentro del cuerpo es una situación sui generis, singular, ¿no? Por de pronto le acontece solo a la mitad de la humanidad, ¿no es cierto? Le acontece solamente a las mujeres, ¿no? Me parece muy apropiado que el auditorio sea preponderantemente femenino, ¿no? Y me sorprende además, porque estos debates normalmente estimulan a los varones, curiosamente. Entonces, plantean sin duda un dilema excepcional porque la cuestión dice relación con un sujeto, ¿no es cierto?, un individuo de la especie, yo no discuto eso, un individuo de la especie sapiens sapiens que está dentro del cuerpo de la mujer. Y esa es una circunstancia excepcional, porque nosotros somos fundamentalmente cuerpo, ¿no? Toda nuestra actividad mental tiene ese sustrato, nuestra individualidad está íntimamente ligada a nuestra corporeidad y por consiguiente yo diría ese es un núcleo fundamental de lo que podríamos denominar la intimidad. Los temas de abortos en el derecho comparado normalmente se abordan desde el derecho a la intimidad o a la privacidad, ¿no? Entonces, parece razonable sostener que si
la cuestión del aborto se refiere a la posibilidad de que la mujer disponga de su propio cuerpo en relación a si tolera o no tolera la presencia física de un individuo de la especie humana dentro de sí misma, sí, parece, diríamos, razonable que las decisiones acerca del propio cuerpo las adopte, diríamos, el titular de ese cuerpo. Quiero decir, ¿no es cierto?, que sobre todo lo que acontece dentro de nuestro cuerpo, parece razonable sostener que nosotros tenemos interés en decidirlo, en la medida que tengamos control sobre lo que sucede dentro de nuestro propio cuerpo, nosotros tenemos interés en decidirlo nosotros y no terceros. Y entonces yo dejaría planteada la cuestión de que, admitiendo que el nonato es objeto de consideración moral, no tanto por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser, la pregunta es si esa potencialidad del nonato posee la trascendencia social suficiente, la relevancia social suficiente para justificar la tutela penal, la máxima violencia que puede ejercer el Estado sobre los ciudadanos. Esto bajo el presupuesto de que el derecho penal no castiga todas las inmoralidades, no castiga todos los actos malvados y ni siquiera castiga todos los actos ilícitos, sino solo aquellos que pueden causar una grave perturbación social. Y lo dejo hasta ahí, para respetar el tiempo. Tiempo, justo. Ahora vamos con el profesor Eugenio Yáñez, que va a dar su posición. Bien, muchas gracias por la invitación a la Federación. Yo me alegro de este tipo de iniciativas. Creo que son no solamente buenas, sino que además creo que son necesarias. Así que reitero mis agradecimientos a compartir con ustedes, yo diría, algunas reflexiones en torno a una cuestión de vida y muerte. Y digo que es una cuestión de vida o muerte porque a la postre de lo que se trata esta discusión es precisamente sobre la vida o la muerte del ser más inocente, débil e indefenso de todos los seres humanos. Originalmente la invitación era a conversar sobre el proyecto de ley y después, ¿cierto?, me señalaban que ampliáramos más la visión y que conversáramos sobre el aborto más en general, y es lo que yo quiero hacer, sin perjuicio de que en la conversación o las preguntas me puedo referir al proyecto de ley. La pregunta a la cual se nos convocó es ¿de qué estamos hablando? Y dentro del marco de los 10 minutos que tengo, yo quisiera, de la manera más sucinta, expresar mis reflexiones sobre qué es lo que estamos hablando. En primer lugar, estamos hablando, y en eso concuerdo con Claudio, estamos hablando de una acción, ¿cierto?, deliberada y premeditada en una mujer gestante que, independiente de la razón, o sea, de la forma en la cual se realiza, lo que tiende es a eliminar a ese ser humano en la fase inicial de su vida. De eso es lo que estamos hablando y no solamente de una simple interrupción del embarazo. En segundo lugar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no de un algo, sino de un alguien, y aquí yo ya tengo mi primera diferencia con Claudio, ¿cierto? Estamos hablando de solamente materia organizada, protoplasma, células, algunas funciones químicas, o sea, una cosa, un tumor, una apéndice, como se puede, por ejemplo, inferir cuando se plantea que el feto solamente es una parte del cuerpo, o estamos realmente hablando de un alguien que se sostiene, por decirlo de alguna manera, a sí mismo. ¿Qué es lo que dicen los médicos? Si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a Bernard Nathanson, en su momento el abortista más grande del mundo, según su propia confesión, él declara que llegó a realizar alrededor de 70.000 abortos. Él dice, cuando trató de filmar el proceso del aborto para poderlo hacer más eficaz, él se dio cuenta que efectivamente allí había un alguien, digamos, no era solamente algo. Es un video famoso, ¿cierto?, que se llama El grito silencioso. Pero, por ejemplo, cuando una madre o unos padres van a hacerse una ecografía, yo no conozco a nadie, y hay cosa de preguntarle a los médicos que diga, doctor, vengo a ver mi mórula, vengo a ver cómo está mi blastocito. No, uno dice, vengo a ver a mi hijo, porque lo que hay allí es un hijo, es un alguien. Del mismo modo, cuando los padres pierden a su hijo antes de nacer, como es mi caso, no decimos perdí a mi feto, se me murió mi embrión, decimos se murió mi hijo. Lo que hay ahí es un alguien. Pero además, si eso fuese poco, ¿cierto?, y por algo debe ser que uno lo dice, la misma biología, la misma embriología ha demostrado hoy en día que allí estamos en la presencia de un alguien. No un alguien potencial,
alguien que va a llegar a ser algo, sino que alguien que ya es algo. Entonces, en segundo lugar, no solamente estamos hablando de una cosa, y esto me parece importante señalarlo porque en el debate actual sobre el aborto, el gran olvidado de la discusión es precisamente este alguien. Hoy en día la discusión, y un poco, ¿cierto?, a partir de lo que Claudio planteaba, es si la mujer tiene o no la autonomía, o tiene el derecho, o tiene la facultad para eliminar a ese hijo que lleva en sus entrañas. Pero se olvida totalmente a la víctima realmente, que es, como digo, este alguien. Entonces, primero estamos hablando de una acción deliberada, premeditada, que se realiza sobre, digamos, tendiente a eliminar a ese ser indefenso. Segundo, estamos hablando de un alguien, no de una mera cosa, no de un algo. Tercer lugar, estamos hablando de un problema eminentemente moral. Cuando digo que es un problema eminentemente moral, ¿a qué me refiero? Me refiero primero a que de lo que se trata de juzgar es si legalizar o no el aborto, o despenalizar o no el aborto, es un acto bueno o un acto malo. Y si uno, por ejemplo, lee el proyecto de ley, uno ya puede inferir o colegir que en la intención del legislador o de quien presentó el proyecto pareciera ser que reconoce que hay un acto malo. Porque lo que está diciendo precisamente es despenalizar, no legalizar esta acción. Porque pareciera ser que allí, como digo, entonces hay una acción que podría ser mala, pero que dadas circunstancias, esas tres circunstancias excepcionales, no se penalizaría. En ese sentido a mí no me complica el tema de la despenalización. Yo creo que la mujer efectivamente bajo ciertas circunstancias no debería ser penalizada, lo cual no implica que uno esté a favor del aborto. Me parece que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces estamos frente a un problema moral, porque además de lo que se trata es de cautelar o no el mayor bien que podamos tener todos los seres humanos, como es nuestra vida. La moral se preocupa de eso, de juzgar si los actos son buenos o malos y de cautelar los bienes. O sea, como digo, es un problema en su esencia moral, que no significa que no tenga aristas jurídicas. Hoy día hemos visto en la prensa y de hace mucho tiempo se discute si es que realmente la Constitución defiende o no al que está por nacer, si tiene calidad de persona o no. Ese no es el problema. El problema es que si la ley es ambigua, bueno, clarifiquémosla. Tampoco niego que haya repercusiones de carácter sanitarios, pero en Chile, tras Canadá, es el país que tiene menos muertes maternas. Así que el problema tampoco va por allí. Otros creen que tiene incidencia económica porque al Estado le saldría más barato simplemente abortar, que estar preocupándose de las mujeres, que no quieren tener sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando claramente de un problema moral. Cuarto, estamos hablando de un mal. Es un acto que causa un daño. ¿A quién le causa daño? Bueno, primero al no nacido. ¿Por qué? Porque lo va a privar injustamente del mayor bien que puede tener, que es su legítimo derecho a la vida. Pero no solamente le causa un daño, ¿cierto?, al no nacido, también le causa un daño a la madre. O sea, la violencia que tiene el aborto, independiente de la forma en que se realice, es también una violencia contra la mujer. Y la mujer que tiene conciencia, y la gran mayoría, todas la tienen, de que están eliminando a su hijo, obviamente no es un hecho sencillo, es un hecho dramático. O sea, es también un mal para la mujer. Yo acá no voy a simplemente mencionar la abundante evidencia científica, esto no es una teoría, es evidencia científica del daño psicológico que le causa a las mujeres abortar, ya sea por la causal de violación o por la causal de malformación o simplemente con aborto libre, y las consecuencias físicas que eso supone. Pero evidencia empírica hay suficiente. Si a alguien después se interesa, yo se la puedo pasar. Entonces tenemos que es un mal para el no nacido, es un mal para la madre, pero también es un mal para la sociedad. Nadie sobra en este país. Todos pueden aportar a hacer de este país un país mejor. Decir, digamos, que la mujer tiene el derecho a abortar es menospreciar la vida de ese ser que tiene el derecho a nacer. Es también un mal social. Si uno se pone en la perspectiva de una política utilitaria o una mentalidad utilitaria, preguntemos a los países de Europa, que no son capaces de renovar su propia población en parte por el tema del aborto. Me apuro porque no sé cuántos minutos nos quedan. 2 minutos. Es un acto injusto. El aborto es un acto injusto porque se está privando injustamente al no nacido simplemente del derecho que tiene a nacer. No se le da lo que le corresponde. Me voy a saltar las situaciones límites de violación y malformación porque las podríamos ver después.
Sexto, es un acto brutal. El aborto es un acto brutal, es un acto violento, premeditado y con alevosía. Independiente si está legalizado o despenalizado o no, no deja de ser un acto brutal. Ese niño muere descuartizado, se le tritura el cráneo, ¿cierto? Y se le amputan las extremidades para poder sacarlo. Y sí que el proyecto no dice la forma específica, pero se supone que sería de esa manera. Si no muere quemado, con soluciones salinas donde se le quema interiormente la vía respiratoria y se quema por fuera. O, si ustedes quieren una forma más civilizada, muere de inanición. La pastilla, la RU486, lo que hace precisamente es evitar las vías de nutrición y ese niño muere después de 2 días de agonía, de sed y de hambre. Muere también decapitado, lo que se llama el aborto por nacimiento parcial. 1 minuto. Por último, ¿de qué estamos hablando acá? Yo diría que estamos hablando de una manera diferente de concebir la vida, de una manera diferente de concebir lo que queremos para nuestro país. Yo veía en el blog de Claudio que él decía, y lo voy a citar para ser fiel a sus palabras, él decía: soy liberal porque no tengo la menor idea de cómo arreglarle la vida a los demás y ningún interés en que los demás arreglen la mía. Créanme que las mujeres que están pensando en abortar, y yo he tenido la experiencia de conversar con muchas de ellas, justamente lo que quieren es: por favor, arrégleme la vida. Por favor, haga algo por mí. Haga algo por la situación en la cual me encuentro. No me deje abandonada. O sea, pero arreglar la vida, ¿qué significa? Significa, por favor, escúcheme, acójame, ayúdeme, protéjame. Eso es lo que están diciendo las mujeres. Yo creo que si uno no tiene ningún interés en querer arreglarle la vida a los demás, obviamente tenemos países diferentes. Y para terminar la idea, eso significa que tenemos que generar políticas públicas tendientes a ayudar a esas mujeres. ¿Por qué no un Ministerio de la Familia? ¿Por qué un órgano especializado que efectivamente tienda a ayudar a poner todos los medios necesarios para que aquellas mujeres que se encuentran frente a ese drama terminen por querer tener a ese hijo y no eliminarlo? Muchas gracias. Bien, gracias, profesor. Bueno, recordamos que esta es una iniciativa de estudiantes para estudiantes. Estamos transmitiendo en vivo y este video va a quedar en feuai.cl. Así que los invitamos a tuitear con el hashtag EmergeUAI sus preguntas. Tenemos varias preguntas y en esta ronda les quiero contar a ambos profesores que tienen 2 minutos para responder. La idea es que sea un pimponeo. @Karen Anibari nos pregunta: ¿creen que el feto es un ser humano? ¿Por qué? Algo han esbozado hasta ahora, pero quiere que lo clarifiquen. Tienen 2 minutos para responder. Partimos con el profesor Claudio. Sí, es indudablemente un individuo de la especie Sapiens sapiens. Es, diríamos, un individuo de la especie. De ahí se puede discutir qué es, si es solamente nuestra composición genética lo que determina de manera, diríamos, categórica nuestra humanidad, o son lo que los filósofos antiguos llamaban las altas funciones del espíritu. Eso es un asunto que se puede, diríamos, debatir. Pero el nonato, yo prefiero llamarlo así, ¿no es cierto? El nasciturus, el nonato, es un individuo de la especie. Eso no se puede, es individuo en primer lugar porque tiene una individualidad genética, eso no es discutible, está, diríamos, demostrado por la ciencia, y pertenece a la especie sapiens sapiens, que es la especie que nos engloba a nosotros los hombres. La cuestión de la humanidad ya puede ser más debatible, insisto, qué es lo que a nosotros nos hace humanos, es una discusión, diríamos, de tipo filosófica, ¿no? Lo mismo si es persona o no es persona. La personalidad es una construcción cultural. Hay personas no humanas y hay humanos que históricamente no han sido considerados personas. No es una determinación biológica ni que provenga de las ciencias, diríamos, asociadas, si un sujeto tiene o no persona. Esa es una construcción cultural, una decisión de la sociedad. A ver, a partir de la experiencia, el sentido común, sí, es un ser humano. De 2 seres humanos solamente puede provenir lo humano. Nunca se ha visto que de 2 seres humanos nazca un pollito o nazca un ratoncito. Siempre nace un ser humano, desde el momento de su fecundación.
pero yo también creo que además allí hay un individuo de la especie humana y a mi modo de ver, esa simple constatación de que hay un ser humano, de que hay un individuo, es razón suficiente para proteger los derechos de ese ser. Esto yo creo que es un tema que está absolutamente zanjado en la discusión y por eso, como yo mencionaba, lo que se señalaba es que hoy en día ha girado el giro, valga la redundancia, de la discusión y se pone el énfasis en la mujer y no necesariamente en este ser, porque ya la ciencia, ¿cierto? Y como digo, el sentido común en última instancia ha demostrado que efectivamente ahí estamos en presencia de un ser humano, estamos en presencia de un individuo y yo creo además que estamos en presencia de una persona. No concuerdo con Claudio que sea una construcción cultural. La personalidad es un concepto de la filosofía, efectivamente, no es un concepto ni de la ciencia ni un concepto jurídico, que tiene que ver con reconocer que hay un sujeto ahí que logra sustentarse por sí mismo y que tiene ciertas facultades que las podrá desarrollar o no con el tiempo, pero y efectivamente yo creo que desde el momento de la fecundación hay ahí una persona, porque ese ser no recibe absolutamente nada desde fuera, biológicamente hablando, lo tiene todo ya. Eso en una apretada síntesis. @AndreCristina36 pregunta, ¿el profesor Eugenio se denomina provida? ¿Qué opinión les merece este concepto? Partimos por acá ya que iba dirigida. A mí la verdad no me gusta esa especie de bipolaridad, por decirlo de alguna manera. Allí están los provida, allí están, no sé, los promuerte, aquí estamos los feministas, ahí están los, no sé, masculinistas, no sé cómo llamarlo. Yo no creo que la cosa vaya por allí. Yo creo que hay que concentrar toda la energía efectivamente en buscar las fórmulas para poder evitar en nuestro país que el aborto siga sucediendo. En ese sentido, cuando alguien me dice a mí, yo soy pro vida, pero soy partidario del aborto, bueno, ¿qué significa eso? O sea, pro vida puede significar que hay que poner los medios necesarios para que eso no suceda. A mí particularmente, no sé, el concepto no me complica ni me preocupa, ¿no? ¿Qué opina de este concepto? No, yo creo que efectivamente el profesor es pro vida porque ha dicho, si no le escuché mal, que no le complica la despenalización del aborto. Los que no son pro vida, sino que son pro castigo, ¿no es cierto?, son aquellos que están obsesionados con la idea de la penalización del aborto. Esos están obsesionados con el castigo de la acción malvada. Yo veo que el profesor tiene una preocupación sincera por la vida y me parece que desde ese punto de vista puede ser calificado por probidad. Son los otros los que diríamos, quieren ver, ¿no es cierto?, a la mujer depravada que aborta, encarcelada, a toda costa y salen a la calle, ¿no es cierto?, a batallar porque no se despenalice la figura. Esos no son pro vida, esos son pro cárcel. @Montijaque, ¿cuál creen que es el rol de los hombres a la hora de legislar sobre el aborto? ¿Tienen igual voz que las mujeres? Partamos por acá, profesor. Tienen igual voz que las mujeres porque en la sociedad democrática estas decisiones se toman, diríamos, por la deliberación de todos, ¿no? Ahora, a quien concierne fundamentalmente la decisión de abortar o no abortar es evidentemente a cada mujer en ejercicio de su autonomía. Lo que yo trato de decir con ese eslogan de mi Twitter que ha citado el profesor es básicamente eso, que debe respetarse la autonomía de las personas, la autonomía de los individuos, porque eso es una condición de la dignidad de las personas. No que otro decida por mí, no que el Estado decida a priori en favor del nonato. Esta cuestión moral, es una cuestión de moral individual. Profesor. Yo creo que tienen que decidir ambos. O sea, el resultado de un hijo es fruto de dos personas, ya sea efectivamente por la relación sexual propiamente tal o aunque sea por fecundación in vitro, siempre se requiere la voz se requieren dos personas. Yo la verdad que no veo razón por la cual el hombre tenga que quedar excluido de esta discusión. Me parece que tiene tanta voz y tanto voto como puede tener la mujer. Además, a mí me parece que no es una decisión exclusiva de la mujer. Yo creo que el tema de la autonomía, no sé si tendremos tiempo de abordarlo, pensar en una autonomía absoluta no solamente es una ilusión, el tema de la autonomía, sino que además es un peligro.
No son pocos los grandes males que hemos visto en la sociedad precisamente por pretender que la autonomía no tiene ningún límite, ni moral, ni físico, ni económico, etcétera, etcétera. A mí me parece que el tema de la autonomía, insisto, no solamente es una ilusión, sino que además es un gran peligro para la sociedad. @sebanuenas. Sabemos que un feto es producto de dos personas. ¿De qué forma se puede tomar en cuenta la opinión del padre en la discusión? Yo creo que en tanto se trate de una decisión sobre el cuerpo de la mujer, porque, insisto, el nonato está en el cuerpo de la mujer, es una decisión que concierne exclusivamente a la mujer. Y por tanto allí no creo que le quepa algún tipo de participación o decisión al padre, mientras el nonato requiera de la mujer, porque se ha dicho aquí que el nonato se sostiene a sí mismo. El nonato no se sostiene a sí mismo. Si se sostuviera a sí mismo, no tendríamos discusión acerca del aborto. El nonato depende para vivir de la mujer, y es precisamente porque depende del cuerpo de la mujer para poder vivir que se suscita la discusión acerca del aborto. Eso es una decisión que compete exclusivamente a la mujer, dado precisamente la significación que tiene cualquier decisión acerca de lo que sucede dentro del cuerpo de cada uno, ¿no? Invitamos a las personas que nos están viendo a hacer sus preguntas dirigidas ya, porque vamos a partir después de que el profesor responda a este tuit con los knockouts, que en general son preguntas dirigidas que apuntan a los argumentos esbozados de cada expositor. Bueno, yo vuelvo a insistir, no creo que sea una decisión sobre el cuerpo de la mujer. Yo creo que la mujer tiene derecho a su cuerpo. Si me dicen, no sé, tengo una hija que quiere pintarse el pelo azul y yo voy a tener que aceptar que mi hija de 18 años se pinte el pelo azul. Y si el día de mañana quiere raparse, tampoco le voy a impedir que se rape. En ese sentido voy a respetar su autonomía. Pero acá no estamos hablando de una decisión sobre el cuerpo de la mujer, ese es un mero sofisma. Aquí estamos hablando de un ser que ontológicamente, y acá preciso lo que acabo de decir, cuando se sostiene a sí mismo, es diferente a la mujer. Con el argumento de Claudio, también nosotros podemos justificar perfectamente no solamente el aborto, sino también la eugenesia. No son pocos los partidarios del aborto que con ese mismo argumento están planteando que podemos eliminar al recién nacido hasta un mes de nacido. ¿Por qué? Porque efectivamente ese ser también depende de la madre. Es decir, una cosa es la autosuficiencia, ontológicamente hablando, otra cosa es la dependencia que tenga ese ser de la madre. Y esa dependencia no solamente la tiene hasta en la vida intrauterina, sino que también la tiene en la vida extrauterina. Por lo tanto, aquí no estamos hablando del cuerpo de la madre, estamos hablando de un ser que es independiente ontológicamente de la madre, y la madre lo que tiene que hacer es, porque la naturaleza ha dispuesto que el vientre de la madre sea el lugar donde él se pueda desarrollar y no un patíbulo donde hay que eliminarlo. A propósito de eso, profesor, @Montserrat nos dice, ¿cree entonces que el feto que aún no nace y que aún no posee un sistema nervioso formado es más importante que la vida y la psiquis de la mujer? Yo creo que hay que distinguir acá, en la discusión sobre el aborto en caso de la vida de la madre. Hay un protocolo que es así de grueso, que no lo traje, donde se le indica al médico que lo primero que tiene que hacer el médico en situaciones de riesgo de vida de la madre es efectivamente tratar de detener la causa que está poniendo en riesgo la vida. Y si eso significa, como un acto no querido, pero sí de una otra manera previsto, la muerte del feto, eso es lícito moralmente. Y eso hay la evidencia empírica. En nuestro país es un procedimiento que se hace diariamente en todos los hospitales de nuestro país. Hay 5 millones de procedimientos que se han hecho desde el año 90 en adelante. O sea, eso no implica ninguna preocupación. O sea, yo estoy por la vida de la madre, yo no estoy en contra de la vida de la madre. Pero son dos cosas diferentes. Pero volviendo un poco más a la pregunta, a mí me parece que pretender pensar que el feto es un injusto agresor que pone en riesgo la vida de la madre injustamente no me parece. @ChileYeniuk, Osvaldo Chamorro. En la violación, para usted, profesor, la solución es precisamente abortar o culturizar y formar, además de prevenir potenciales violaciones. ¿Qué le parece esa afirmación? Insisto, no es una cuestión que deba decidirse a priori por la ley o por el legislador. Es una decisión que tiene que adoptar la madre en, diríamos,
sobre su propio cuerpo. Habrá madres que, por su fe católica o su fe cristiana o sus concepciones morales, decidan, no obstante ser violadas, sostener el embarazo, y está muy bien. Y habrá aquellas que lo consideren una experiencia traumática y, por tanto, decidan abortar. ¿Por qué el Estado tiene que decidir por ellas? ¿Por qué los legisladores tienen que decidir por ellas? Me parece que es una decisión que tiene que quedar centrada en la madre y que no se puede decidirlo a priori. Nos están llegando muchas preguntas. ¿Puedo aportar un...? Sí, por supuesto. A propósito del proyecto de ley. El proyecto de ley, el objetivo por el cual introduce la causal de violación, según el proyecto, es porque quiere evitar el trauma a la mujer de haber sido violada. Es decir, la causal es una causal de carácter psicológico. Si efectivamente el proyecto quiere evitar ese trauma, la pregunta lógica es ¿por qué no proponer soluciones de carácter psicológico? Porque es lo que el proyecto está señalado. ¿Qué es lo que dice la evidencia empírica nuevamente? E insisto, si alguien la quiere yo se la puedo pasar. La evidencia empírica demuestra que si hay un trauma por el hecho de la violación, con el aborto tenemos dos traumas, es decir, el aborto está más que demostrado que no elimina el trauma de la violación. Entonces, si primero tenemos una mujer con un trauma porque ha sido violada, después del aborto tenemos esa misma mujer con dos traumas. El trauma de la violación, que no se borra con el aborto, y el trauma de tener conciencia de haber eliminado a su hijo. Por lo tanto, la causal a la que alude el proyecto realmente no tiende de ninguna manera a eliminar el problema. Si realmente están preocupados del trauma de la mujer, lo que hay que hacer es generar todos los medios necesarios, psicológicos, materiales, para ayudar a esa mujer a superar ese trauma. Nos están llegando muchas preguntas a través del hashtag EmergeUBAI. Mabe Verdugo pregunta, ¿por qué aceptar lo retrógrado de la penalización si antes de la dictadura había aborto? Y le pregunta a ambos contendores. Mire, efectivamente la penalización es, diríamos, retrógrada, puede calificarse así. Ahora, el delito de aborto en el Código Penal viene del siglo XIX, no es un invento de la dictadura militar o del gobierno militar, como ustedes lo quieran llamar, a mí me da igual. Lo que hizo el gobierno militar fue eliminar una disposición del Código Sanitario que permitía el aborto terapéutico, pero el aborto ha estado penalizado en Chile desde el siglo XIX, desde el siglo XIX. No es un pecado imputable a Pinochet. Yo quisiera dar el dato de que se le penaliza en el título relativo a los delitos contra el orden de las familias y no en el título de los delitos contra las personas. De alguna manera, incluso el legislador decimonónico hacía allí una distinción. Que algo exista, independiente del periodo en que haya existido, no significa que necesariamente sea bueno. La esclavitud existió hasta el siglo XVIII, ¿cierto? Y eso no significa que porque existió muchos siglos, haya sido bueno. A mí me parece que ese es un argumento que en cierta medida no se sostiene. La mentira es un hecho habitual, la flojera es un hecho habitual, la delincuencia en nuestro país es un hecho habitual. Entonces uno podría decir, bueno, si existe, ¿por qué entonces no podemos también aceptar este otro tipo de cosas? El problema no es ese, el problema es que la conciencia moral lo que se vaya progresando y efectivamente vaya buscando las fórmulas, los medios o los modos para que este flagelo, por ejemplo, desaparezca. La idea de los knockouts es que las preguntas dirigidas permitan al contendor conocer algunos de los tipos de argumentos que van a esbozar y por supuesto que en la conclusión final rebatirlos. Monty Jaque nos dice, el profesor Yáñez habla del aborto como un tema moral, por ende, si al ser de tal carácter nunca habrá consenso sobre qué es lo bueno, lo malo, por qué no optar por la decisión que sea más buena o mala en lo responsable socialmente. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con ella. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Es es el drama de la vida humana, por decirlo de alguna manera. Las grandes discusiones hoy en día específicamente es qué es lo bueno.
Esa es la discusión y por eso que estamos dialogando y por eso que estamos acá cada uno reflexionando acerca sobre ese tema. A mí no me parece que sea bueno por las razones que ya expliqué, independiente de la legalización o no, sigue siendo un acto brutal, sigue siendo un acto injusto, sigue siendo un mal. Y yo me imagino que nuestra sociedad, que ha progresado y que está en este siglo XXI, puede encontrar los modos, las soluciones más humanas, por decirlo de alguna manera. Si la mayoría de los países se ha abolido la pena de muerte, porque acá es declarar la pena de muerte para los no nacidos, y se cree que hay medios incruentos para poner a ese injusto agresor en la situación de no causar más daño, ¿por qué no podemos buscar ciertas soluciones incruentas para solucionar los dramas a esas madres? Creo que ese es nuestro deber, ese es el desafío que se nos plantea y no simplemente querer eliminar a ese ser. @Coti Cabrera le pregunta al profesor Palavecino, ¿le parece suficiente el proyecto que impulsa Bachelet? No, me parece pésimo el proyecto de Bachelet. Yo creo que en eso, quizás por razones distintas, vamos a coincidir con el profesor. Me parece mal porque es un proyecto mezquino que en definitiva traslada la decisión sobre el aborto al poder médico, no a la mujer. Y además unas causales estadísticamente ínfimas. Por consiguiente, no es satisfactorio. Yo defiendo, diríamos, la despenalización total del aborto. Esa es mi postura y en ese sentido soy crítico del proyecto. Me parece un proyecto mezquino y prácticamente inútil. Porque algunas de las cuestiones, diríamos, algunas de las causales, por ejemplo, el peligro de vida de la madre, están resueltas ya dogmáticamente en el derecho penal. O sea, no se le puede exigir conducta heroica a la mujer, ¿no? En el caso que esté en riesgo su vida, o por el principio del doble efecto, etcétera, ¿no? Entonces es un proyecto inútil, mezquino y que no fortalece la autodeterminación de la mujer, sino que traslada la decisión al poder médico. Tienen ahora 5 minutos para responderle al profesor que tienen enfrente, lo que quieran rebatir, la verdad. Esos 5 minutos son libres, pero la idea es que traten de usar las preguntas que ha hecho el público. ¿Empieza usted, el profesor Claudio? Bueno, la verdad que son varias cosas. Yo quiero referirme a algunos puntos, algunos aspectos puntuales que he tratado acá, que lo que planteaba Claudio, por ejemplo, el tema de un poco de pensar que están los pro vida y los pro mujeres en la cárcel. Me parece que eso es una caricatura. Yo creo que el que efectivamente conoce esos movimientos, lo que conoce a esas personas, yo no sé si Claudio conoce a muchos de ellos, yo conozco a muchos, no están obsesionados por la idea de poder culpar a la mujer y que se vaya a la cárcel. Eso me parece que es, como digo, una caricatura que no refleja lo que es la realidad. Esas personas que están también ahí en la calle también están preocupadas por la salud mental de esas personas. Las casas de acogida del movimiento Anónimos por la Vida, por ejemplo, hay una preocupación real por cada una de esas mujeres. Me parece que es simplificar la intención de estos sectores o estos grupos pro vida, pensando que solamente lo que se busca es meter en la cárcel a las mujeres. Además, porque me parece a mí que es bastante ilusorio si alguno quiere tener ese planteamiento. En toda la historia, por lo menos de los datos que se tiene, ¿cuántas mujeres realmente han estado presas por el delito de aborto? No son más de 18 o 19. Lo mismo en el caso de los médicos. Por lo tanto, además sería un contrasentido. Sí, me cojo de lo último que ha dicho el profesor, ¿no? Si efectivamente, diríamos, yo no lo sé con certezas, no ha habido más de 18 condenas de aborto, entonces ese argumento da la razón contra la despenalización, ¿no? Porque entonces el tipo penal es absolutamente ineficaz, tanto desde el punto de vista retributivo, porque me concederá el profesor que hay más de 18 abortos, diríamos, en la historia patria, ¿no? Hay muchos más que esos abortos, ¿no? Y por tanto no han sido castigadas las acciones malvadas de todas esas mujeres que abortaron. Y en segundo lugar, tampoco se cumple la función preventiva del derecho penal, ¿no? Si apenas hay 18 condenas, entonces eso genera, diríamos, la legítima expectativa de que yo no voy a ser, diríamos, sorprendida, poniéndome en el lado de una mujer, ¿no es cierto?, en el papel de una mujer, si aborto. Entonces, la sanción penal es inútil, no cumple la función
que justifica, diríamos, el ejercicio de la violencia estatal sobre los ciudadanos. No nos olvidemos que es la máxima violencia estatal. Ya sea que ustedes adhieran a una concepción retributiva, castigar el hecho malo, ¿no? El hecho malvado, no lo castiga, o prevenir, ya sea que el propio sujeto vuelva a abortar, la propia mujer vuelva a abortar, o que por la vía, ¿no es cierto?, de la prevención general, el hecho de que se castiguen los abortos inhiba a la población femenina a abortar. Ese es el mejor argumento para despenalizar el aborto. Y yo insisto, no es el caso del profesor, pero sí el caso de muchos pro vida que conozco y con los que debato continuamente a través de las redes sociales, la obsesión por que no se despenalice. A mí me da la impresión que muchos pro vidas creen sinceramente que nosotros tenemos 3 papás, ¿no? Nuestra madre, nuestro padre y el Código Penal. Ambos hicieron uso de 2 minutos de su tiempo, así que tenemos muchas preguntas, van a quedar en el tintero una respuesta, pero queremos seguir leyéndolas. Magda Banzo pregunta, Eugenio dice que se hace daño a la sociedad al abortar. ¿Qué opina de la relación indirecta entre aborto y niveles de crimen? A ver, este es un tema que al menos hasta donde yo conozco el tema se ha abordado mucho en Estados Unidos, ¿cierto? Y lo que se ha planteado y lo que algunos han planteado, y perdone que lo diga tan brutalmente, pero hay algunos que plantean, por ejemplo, que hay que evitar que los afroamericanos sigan teniendo hijos porque esos hijos son los potenciales delincuentes en la sociedad americana y los potenciales, digamos, violentos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el aborto viene a ser acá una solución para la delincuencia. Claro, con ese mismo criterio, si pensamos, por ejemplo, que en nuestro país, no sé, los pobres son los delincuentes, bueno, efectivamente uno podría pensar, hagamos políticas de esterilización, por ejemplo, para evitarnos el tema del aborto y así vamos a tener menos delincuentes en nuestro país. Me parece que esa no es la solución. Por ahí no va el tema, aunque incluso uno pudiese con evidencia empírica, como ha pasado en Estados Unidos, demostrar que efectivamente puede haber una cierta relación entre población afroamericana, ¿cierto?, y delincuencia y violencia. Pero eso no es una solución ni humana ni una real solución. No va por ahí el tema. De Alejandro-PDR, de nuevo para el profesor, si la mujer no tiene derecho a abortar por la vida del feto, ¿por qué el feto tiene derecho a torturar a la madre si ésta no lo desea? Si lo planteamos así, no solamente el feto tortura a la madre, todos los que tenemos hijos en algún momento nos sentimos torturados por ellos. Entonces, ¿por qué no eliminamos a nuestros hijos cuando no van a la universidad y se quedan haciendo otra cosa, ¿cierto? O cuando reprueban un ramo, o cuando, etcétera, etcétera. La expresión torturar aquí me parece a mí que es realmente un exceso, pero supongamos que él está pensando si es una carga. O sea, de hecho, muchas personas partidarios del aborto efectivamente hablan del aprovechador, hablan del injusto agresor. Todavía no había escuchado que alguien hable del torturador, pero supongamos que él se refiere a eso, se refiere a la carga que implica el embarazo. Las cargas siempre van a estar presentes en toda nuestra vida, o sea, los hijos son efectivamente una carga psicológica, una carga económica, todo lo que usted quiera, pero eso no implica que me da a mí el derecho a eliminar a ese ser, porque si no, como digo, la población juvenil ya se habría reducido a menos de la mitad. Para usted, profesor Claudio, ¿qué culpa tiene el que viene en camino de lo que han hecho los padres? @maca_merino. Qué buena esa pregunta porque me permite además abordar una cuestión que había notado diríamos respecto al profesor, ¿no?, en relación a la inocencia del nonato, que es un argumento también recurrente entre los sedicentes pro vida, ¿no? Yo tengo serias dudas de que se pueda hablar con propiedad de la inocencia del nonato, porque el nonato, por diríamos su falta de desarrollo neurológico, es incapaz de acción humana, es incapaz de acción deliberada. Por tanto, no es agente moral, el nonato no es agente moral, no es capaz de realizar acción deliberada. Por tanto, llamarlo inocente es tiene, diríamos, el mismo sinsentido que llamarlo culpable. No es ni culpable ni inocente, puesto que es incapaz de desplegar una acción
deliberada que pueda ser moralmente, valorada. Entonces, eso es un argumento emotivo, un argumento ad misericordia, ¿no? Que tiene un efecto, sin duda, que es efectista, pero que es absurdo. Insisto, el nonato no es agente moral, por tanto tiene el mismo sentido decir que el nonato es inocente que decir que un gatito es inocente o que, diríamos, mi filodendro es inocente. No son agentes morales, no son capaces de realizar acciones deliberadas, por tanto no son ni inocentes ni culpables. No aplica ese juicio moral sobre la conducta. Por tanto, me parece un planteamiento absurdo. ¿Puedo decir algo de eso? Sí, van a tener ahora los 3 minutos restantes para responder a lo que ha dicho el otro. Precisamente el hecho de que no sea un agente moral demuestra la inocencia de precisamente el nascituro o el no nato. Ahora, que él en ese momento no sea agente moral no significa que con el tiempo lo pueda hacer. Justamente este argumento de que el nonato no es un agente moral también hay que nuevamente extrapolarlo al recién nacido. El recién nacido tampoco es un agente moral. Cuando el recién nacido lo que busca simplemente es el calor de la madre y la nutrición de la madre, no está actuando moralmente, está en cierta medida actuando instintivamente. Pero a mí me preocupa este argumento de que las personas no son agentes morales. Cuando un hijo llega absolutamente ebrio a la casa, no es un agente moral y no yo por eso lo voy a paliar, ¿cierto? Este argumento del no ser agente moral es lo que le permitió a los nazis eliminar a los judíos, justamente porque no los consideraban agentes morales. A mí me parece que este es un argumento muy peligroso de tratar de negar la moralidad o no de las personas. Es obvio que el no nacido no es un agente moral, pero no es un agente moral como no lo puede hacer una persona que también carece de conciencia. El paciente en estado vegetal tampoco es un agente moral, la persona que está en el quirófano tampoco es un agente moral. Pero lo que hay que distinguir es tener la facultad en acto y simplemente poseer la facultad. El no nato tiene la facultad de la moralidad, necesita del cuidado de la madre, de los medios de la madre y de la sociedad para que pueda hacer uso de esa facultad. En ese sentido, vuelvo a resistir, el que no sea agente moral precisamente demuestra su propia inocencia. Él no es culpable de estar allí. ¿Qué dice, profesor? No, yo simplemente que esta especie de falacia de la pendiente resbaladiza o la reductio ad Hitlerum, ¿no? Que la despenalización del aborto, la consideración, diríamos la precisión acerca de si el nonato de agente moral nos va a conducir al holocausto, me parece una exageración y además quiero precisar que incluso durante toda, diríamos, el deplorable gobierno del Tercer Reich, nunca los judíos no fueron considerados personas, siempre fueron considerados personas y por tanto agentes morales. Eso es una mentira, no es así. Jurídicamente siempre fueron personas. Lo que pasa es que se les despojó de una serie de derechos, pero jurídicamente siempre fueron considerados personas, no fueron considerados cosas en ningún caso. Fueron privados de sus derechos, fueron asesinados masivamente, eso nadie lo puede discutir, pero es una falsedad decir que no fueron considerados personas. Jurídicamente siguieron siendo personas. Por tanto, hubo que hacer todas unas construcciones jurídicas para poder despojarlos de sus derechos. De manera que el ejemplo no aplica al caso. ¿Esta es la última intervención? Sí, la verdad es ¿Sí? que ahora vamos a... Para cerrar, diríamos, la idea y dar un mensaje final. ¿Hacia el profesor? Sí. Hacia el profesor. ¿Va a haber otra oportunidad de hablar? Sí. Sí, no, es simplemente eso. Insisto, para poder afirmar inocencia respecto de un sujeto, ese sujeto tiene que ser capaz de decidir entre actuar mal o actuar bien. Solo en ese caso puede decirse que el sujeto es inocente o es culpable. Si decide actuar bien pudiendo actuar mal, es inocente. Si decide actuar mal pudiendo actuar bien, es culpable. Como el nonato es incapaz de realizar tales procesos mentales, no se puede decir que el nonato es inocente o culpable. Eso tampoco es relevante para efectos de la penalización o despenalización del aborto, porque, insisto, nuestro sistema, y esto se olvida a menudo, nuestro sistema permite en varios casos matar personas adultas
deliberantes, incluso inocentes, no agresores ilegítimos. Y entonces lo que tenemos que desentrañar es si el caso del nonato sería otro caso en que se puede admitir, diríamos, esa actuación. Ahora vamos a sacar a colación algunas opiniones dadas por los profesores en medios de comunicación. Vamos a partir con usted, profesor Claudio, que hizo un tuit bastante controvertido el año 2013 y dice, entre comillas, soy liberal pero defiendo la penalización del aborto. Perdona, pero eso no es liberalismo, eso es misoginia. ¿Cree usted que los liberales pro vida están confundidos? Es que no hay que plantearlo así. Los liberales pro cárcel, insisto, los liberales, los pseudoliberales, los sedicentes liberales que defienden la criminalización del aborto, me parece que tienen una incongruencia tremenda. Porque fíjense ustedes que esos mismos liberales son enemigos de que el Estado o la sociedad colectivice sus rentas. Sin embargo, pero se da una paradoja que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención desde el punto de vista de la congruencia ideológica. En materia de aborto, los colectivistas razonan como individualistas y los normalmente o generalmente individualistas razonan como colectivistas, porque el ejemplo claro de una claridad prístina es Ena von Baer, ¿no? Que dice que la mujer tiene que prestar el cuerpo. Ahí está retratada, diríamos, la incongruencia de un liberal, ¿no? Que defiende la penalización del aborto, que en el fondo lo que defiende es una suerte de servidumbre corporal de la mujer respecto del nonato. O mirado desde otra perspectiva, el derecho del nonato a parasitar el cuerpo femenino, que tiene como correlato una servidumbre corporal del nonato. Entonces el Estado, ¿no es cierto?, decide que la mujer tiene que prestar el cuerpo al nonato. Eso es colectivizar el cuerpo. Un liberal debería horrorizarse frente a eso. Y ahí eso explica el tuit de 2013, que me espían, ¿no? Profesor Eugenio, usted es columnista de Chile B y tiene una columna que se llama Aborto y Opinión Pública, y ahí hace una cronología muy interesante de cómo ha ido variando la percepción del aborto en la última década. Lo voy a citar. Vemos cómo la persuasión ha calado hondo también en el mundo católico. ¿Y qué decir de algunos sectores de la centro-derecha que también son partidarios de eliminar al nasciturus, en caso de riesgo de la vida de la madre y en caso de inviabilidad fetal? Pues las mujeres deberían tener derecho de poder tomar la decisión en caso de que su hijo venga con problemas extremos. ¿Cree que ha ido cambiando la percepción del aborto en la sociedad? Sí, yo creo que sí. Pero, por favor, un minuto, no quiero dejar pasar esto. Yo viví 5 años en Alemania y me preocupé de este tema. Tengo los antecedentes donde jurídicamente a los judíos se le quitó la calidad de persona. Pero aunque no existiera eso, ni en los textos de Goebbels o los textos de Hitler y de los juristas de la época, el modo en que fueron tratados efectivamente demuestra que no fueron considerados personas. Porque si el modo en que se trató a los judíos no significa significa que se reconocía el carácter de persona, no sé entonces de qué manera lo podemos llamar. Pero independiente de eso, yo creo que efectivamente sí ha ido cambiando la percepción. Hay una encuesta de Adimark donde encuestan al mundo católico, por decirlo de alguna manera, y todavía hay una, yo diría, amplia mayoría en contra del aborto, pero sí efectivamente se ha ido avanzando, o más católicos han sido o son proclives, por ejemplo, al aborto en el caso de violación, que es donde se preguntaba específicamente, y de las malformaciones. Ahora, que eso cambie o no, ¿qué nos está indicando? Bueno, el pulso de la sociedad. De hecho, yo concuerdo también con el profesor Palavecino, el proyecto es un pésimo proyecto a mi modo de ver, no por las razones de él, porque Claudio nos señala que él es partidario del aborto libre, sino porque no se justifica en ninguna de las tres causales, por eso es un mal proyecto. Y uno dice, bueno, ¿y por qué si no se justifica? ¿Acaso los legisladores no saben que no se justifica? Yo creo que efectivamente sí, saben que no se justifica, pero es la forma de llegar de una otra manera frente a una población que todavía no está preparada, por decirlo de alguna manera, para aceptar el aborto libre. Todas las encuestas, yo escribí un libro en el 2011 y hasta esa época revisé todas las encuestas
encuestas y he seguido revisando encuestas, cuando la pregunta es, ¿usted sería partidario del aborto libre o sin ningún tipo de circunstancia? Siempre todavía sigue habiendo una posición mayoritaria que dice que no. Lidia Casas, una conocida representante o promotora del aborto, ella señala el país todavía no está preparado, hay que ir preparando al país. Y efectivamente yo creo que hay una suerte de mayor conciencia, por decirlo de alguna manera, o proclive a el aborto en esas causales. Y por eso que yo creo que se pusieron efectivamente esas causales, porque son casos excepcionales y obviamente ahí un poco cambia la percepción. Vamos a invitarlos a una reconciliación, que significa conceder el argumento más fuerte que tiene su contendor, pero como sabemos lo tienen que pensar porque están bastante lejanos a tener cierto acuerdo. Vamos a ir con otra pregunta. @Connie_algo pregunta: la mujer presta el cuerpo, pone de manifiesto la propiedad de la mujer sobre su cuerpo, por lo mismo su autonomía. ¿Qué piensan de este concepto ambos profesores? La autonomía. Démosle 2 minutos a responder esta pregunta. Sí, claro. ¿Parto yo? ¿Sí? Bueno, yo lo dije. A mí me parece que la autonomía es primero una ilusión, pensar que somos realmente y absolutamente seres autónomos, y creo que es un peligro. Si uno respetara la autonomía 100%, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, pasarían cosas como el siguiente. Porque siempre se suele decir, bueno, cualquier persona mayor de edad, sobre 18 años, cualquier persona adulta tiene derecho a decidir lo que quiera y nadie le puede imponer absolutamente, ni el Estado, ni la familia, ni la sociedad, ni la religión, ni la moral, etcétera, etcétera. Si uno respetara estrictamente este principio de la autonomía, por ejemplo, un par de padres frente a una hija con anorexia o una hija que simplemente se niega a morir, no solamente tendrían que respetar la opinión de esa hija de no comer y obviamente no internarla en un hospital, sino que además deberían ayudarla a morir, si esos padres fueran realmente, ¿cierto?, partidarios de la autonomía. Depender no es malo. Depender afectivamente, ¿por qué va a ser malo? ¿Por qué va a ser malo o negativo que un padre o un hijo dependa efectivamente de su padre, o el padre de los hijos, o entre los amigos? ¿Por qué pensar que la dependencia es un hecho negativo cuando este mundo se ha ido forjando y este mundo ha ido avanzando gracias a ese sentimiento de dependencia y gracias al sentimiento de solidaridad? Yo insisto en este punto. Efectivamente tenemos una diferencia, ¿cierto?, con Claudio, porque estamos sobre formas diferentes de entender qué queremos para nuestro país, ¿cierto? Claudio, vuelvo, insisto en el punto, él dice, a mí no me interesa que nadie me arregle la vida. Él a lo mejor es un privilegiado, ¿cierto? Y no necesita que nadie le arregle la vida porque ya la tiene arreglada. Pero en este país hay muchísima gente que está pidiendo que por favor arrégleme la vida. Y eso es lo que se llama solidaridad. Y yo entiendo que en el concepto liberal la solidaridad no tenga ninguna cabida, ¿cierto? Mucho más cabida tiene el concepto de competencia. Pero ese no es el país real. El país de Chile no es un país donde todos tienen los problemas solucionados, donde todos estamos en igualdad de condiciones. Sobre todo las mujeres que están en ese dilema son las que más atención deben tener de nosotros, las que más solidaridad requieren. ¿Usted, profesor? ¿Sobre? La pregunta que acabamos de hacer es: la mujer presta el cuerpo, pone de manifiesto la propiedad de la mujer sobre su cuerpo, por lo mismo su autonomía. ¿Qué piensan de este concepto ambos profesores? Sí, yo creo que efectivamente no hay ningún liberal que defienda la absoluta autonomía. De hecho, los liberales, salvo los anarquistas, anarcocapitalistas, ¿no es cierto?, toleramos cierto grado de coacción porque consideramos que eso permite coordinar las libertades de todos. Pero aquí no estamos hablando de cualquier autonomía. Estamos hablando de la decisión de la mujer sobre, yo diría, el núcleo más importante de su ser, que es el cuerpo, ¿no? No estamos hablando de si la niña quiere ir, puede tener permiso, ¿no?, para ir a la fiesta, ni cosas banales. Estamos refiriéndonos a decisiones que tienen que ver con el soporte de nuestro ser, ¿no?, que es el cuerpo. Entonces a mí eso me parece que plantea diríamos una
una diferencia, ¿no? Una diferencia. Tampoco es lo mismo el nonato fuera de la madre, porque ya no se da, diríamos, esa circunstancia obvia, ¿no es cierto?, de estar dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Si hay, diríamos, un ámbito en el que nosotros, y yo creo que la mayoría, si no todos, quisiéramos gozar de la máxima autonomía, es en relación con las decisiones que concienden a nuestro cuerpo, ¿no? Quizás las formas más violentas de agresión son aquellas que inciden sobre el propio cuerpo. Quizás las decisiones que mayormente nos, diríamos, violentan son aquellas en que el Estado decide por nuestro cuerpo. Ahora, yo creo que no estamos tan lejanos en cuanto a la forma de valorar moralmente el aborto. Yo insisto, yo no aconsejaría a una mujer, salvo en circunstancias extremas, abortar. No, me parece que efectivamente el nonato tiene un valor moral, es un objeto de reflexión moral importante por su potencialidad, ¿no? La cuestión es, insisto, si el aborto merece la reacción penal, merece el ejercicio, o al menos la amenaza de ejercicio de la máxima violencia estatal. Esa es mi batalla, no, diríamos, insisto, promover o incitar a las mujeres a que aborten. Yo hasta le puedo conceder a mi contradictor que desde el punto de vista moral es difícil justificar el aborto. Vamos a eso ahora. Queremos agradecer las preguntas que se enviaron a través del hashtag EmergeUAI. Queremos invitarlos también el 2 de septiembre. Vamos a tener proyectos todas las semanas que tienen que ver con la participación y el debate público. El 2 de septiembre es la refundación de la política. Ya lo decía al principio de este debate, Izquierda Autónoma, Revolución Democrática, Fuerza Pública, Amplitud y Evópolis visitarán nuestra universidad a través de distintos exponentes. Es en la sala 108A a las 10 de la mañana, así que están todos muy invitados y agradecemos desde ya las preguntas. Pero vamos al knockout final. Aquí les pedimos total desparpajo porque este es un evento que lo organizan los estudiantes y es para los estudiantes, así que nos parece que queremos aquí potencia, la fuerza de las ideas. ¿Cuál cree usted, profesor, que es el argumento más fuerte del profesor Claudio que tiene para defender su causa? Más fuerte. Siempre complicado hacer un juicio sobre eso. Yo vengo aquí a plantear mis reflexiones sobre este tema, no vengo a atacar a Claudio, ¿cierto? Vengo a plantear mi experiencia sobre el tema, lo que yo creo, lo que creo que es bueno para este país. Pero ya que Mónica me urge, yo diría el argumento más fuerte y en el cual tenemos coincidencia, por decirlo de alguna manera, es que efectivamente la despenalización del aborto no soluciona el problema, creo yo, en el sentido que este proyecto no soluciona el problema y de lo que efectivamente se trata no es de empezar a meter mujeres a la cárcel o a médicos, por ahí no va, yo creo que no va la solución por ahí, hay que hacer un giro en la discusión. Eso yo diría, si tú me lo preguntas así, claro, como argumento más fuerte. ¿Y usted, profesor? Sí, yo creo que partí reconociendo el punto, ¿no es cierto?, cuando admití que el nonato es individuo de la especie humana, es humano si se quiere, ¿no? Me parece que eso es irredarguible, es irrebatible, ¿no? Me parece que esa es, diríamos, la fuerza del argumento y eso es lo que suscita justamente el debate, ¿no? Precisamente la circunstancia de que lo que la mujer tiene en su seno es una vida, diríamos, de un sujeto que pertenece a la especie. Esa, diríamos, yo diría, es la fortaleza del argumento de mi contradictor, pero, insisto, esa cuestión no decide la otra cuestión, que es si la destrucción de esa vida merece la sanción penal. Ahí hay un salto lógico porque el derecho penal tiene su propia lógica. El derecho penal tiene su propia lógica y diríamos, la
la penalización o criminalización del aborto no resiste el análisis desde esas lógicas, ¿no es cierto? Desde la lógica de la retribución, para quienes tienen esa concepción más arcaica de castigar, diríamos, actos malvados, ni en ningún caso la lógica de la prevención, ni general, ni especial. Yo diría que ese es el asunto, y yo creo que básicamente estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en el sentido de que no es un acto banal la destrucción del nonato. Eso me parece que tiene que quedar muy claro. No es un acto banal la destrucción del nonato, pero esa cuestión diríamos, relevante moralmente, la tiene que decidir la madre, porque el nonato está dentro de su cuerpo. Solo quisiera... ¿Tengo un segundo todavía? ¿Puede ser? Sí. Bueno, eso sencillamente. Este debate está muy en boga no solamente por el proyecto del gobierno que despenaliza, ¿no es cierto?, sabemos, por 3 causales, sino que también porque hoy día hay muchos casos de violación que han salido de la palestra pública. Muchos de los tweets que nos están llegando quieren definitivamente abrazar una postura, y hoy día tenemos la oportunidad de que sus ideas prevalezcan en otros estudiantes también. ¿Por qué, profesor Eugenio, el profesor Claudio está equivocado? Yo no sé si está equivocado. Yo lo que he estado planteando acá es que tenemos 2 formas diferentes de responder a la pregunta ¿qué queremos para nuestro país? Yo, ¿qué es lo que quiero para mi país? Yo quiero un país donde haya muchos niños, que sean un aporte, ¿cierto?, para nuestro país, porque necesitamos de cada uno de ellos, porque nadie sobra en este país. Yo quiero un país donde se respete la vida. Tenemos una historia de violencia terrible. Seguimos diariamente experimentando la violencia, la vía delincuencia, violencia intrafamiliar, maltrato infantil. Queremos seguir violentando nuestra sociedad, matando al más inocente, débil e indefenso de todos. ¿Eso es lo que queremos? Cuando a mí se me dice, bueno, pero tenemos que seguir el ejemplo de los países desarrollados. Bueno, sigamos el ejemplo de los países desarrollados. Entonces, vendamos armas en los supermercados y empecemos a matarnos en los cines, en las universidades. Ojo, ¿qué significa desarrollado? Económicamente desarrollado, pues generalmente ese es el ejemplo que se pone. Yo quiero un país en que nadie sobre, en que cada uno sea necesario para sacar adelante este país que ya tiene suficientes problemas. Como digo, lo que yo creo, lo que nos diferencia con Claudio es una forma de responder a lo que queremos para nuestro propio país. Yo quiero que en este país se respete el derecho a la vida, sobre todo el derecho a la vida, que insisto, de aquel que no tiene defensa. ¿Quién lo va a defender si no es uno mismo? En ese sentido, insisto, yo creo que la misma argumentación de Claudio lo ha ido demostrando. Él dice, esto es un problema que tiene que ver con el cuerpo de la madre, pero por otro lado dice, bueno, la destrucción del no nacido. Esta idea del tertium vicerum, que viene desde la época de los romanos, la verdad que yo no conozco a nadie que todavía la siga planteando, justamente porque se ha podido demostrar fehacientemente que no es un apéndice de la madre ese ser. Y si fuese así, volvemos a la misma discusión, porque no lo eliminamos entonces también una vez nacido. Yo creo que, no sé si Claudio está equivocado o no, yo lo que sí sé es que tenemos 2 formas diferentes de entender lo que queremos para nuestro país. Yo quiero un país solidario, quiero un país fraterno, quiero un país que acoja al otro, quiero un país donde todos nosotros tengamos un espacio, que nadie sea discriminado y menos aún de esa forma tan violenta como es el aborto. Entendemos equivocado como que promueve, ¿no es cierto?, un Chile distinto al que el contrincante defiende. ¿Cómo piensa usted que está equivocado? Yo creo que mi contradictor está equivocado acerca de la equivocación que me imputa, ¿no? Porque yo quiero básicamente lo mismo. Lo que yo no quiero es que todos esos fines, diríamos, plausibles, ¿no? Dignos en ese sentido plausibles, dignos de aplauso que mi contradictor promueve, se consigan, ¿eh? Pero se consigan por la vía de la convicción, de la ayuda. Los liberales, y voy a tocar otro tópico que abordó, los liberales no somos insolidarios, no promovemos, diríamos, el egoísmo, la codicia, eso es una caricatura, ¿no? Pero lo que pasa es que la solidaridad es voluntaria, ¿no? Cuando uno dice que el Estado tiene que imponer determinadas
generosidades, eso no es solidaridad, pues eso es imposición coactiva del Estado, es imposición bajo la amenaza de violencia del Estado. Eso no es solidaridad. La solidaridad tiene que ser espontánea, ¿no? Al modo, por ejemplo, que lo propone actualmente Sloterdijk, que me imagino el profesor conocerá habiéndose formado en Alemania, ¿no? Una propuesta interesante, ¿no? De contribución voluntaria, de solidaridad en sentido, diríamos, propio. Entonces, yo quiero lo mismo. Lo que no quiero es que el Estado imponga a priori una decisión a la mujer bajo amenaza de la máxima violencia de la que es capaz. Yo creo que le escuché en algún momento que la cuestión de la despenalización para él no era relevante, y yo creo que hay una coincidencia fundamental. Mi punto, insisto, es que me parece excesiva la reacción penal frente al fenómeno del aborto. Si se quiere promover la vida, hay otras vías, yo diría mucho más eficaces, de acompañamiento a la mujer, ¿no es cierto?, que está en situación de desvalimiento, de, diríamos, ayudas económicas, de ayuda psicológica, de lo que ustedes quieran. Pero la amenaza del encarcelamiento me parece un exceso y en el fondo también una crueldad. Yo creo que ninguna mujer aborta frívolamente. Lo hace, diríamos, bajo situaciones de intensa, diríamos, conflictividad. Y en ese sentido, diríamos, que tenga además la amenaza de la sanción penal, me parece efectivamente eso una tortura. Los últimos 2 minutos entonces para que se respondan mutuamente y vamos al cierre. Bueno, yo creo que en la vida humana siempre hay obligaciones y deberes que cumplir. Si la pregunta, como la que plantea Claudio, ¿por qué el Estado tendría que imponerle, obligarle a una mujer tolerar un embarazo que no es deseado? Yo diría porque justamente el principio que hay detrás en esa obligación es que hay que cautelar o que hay que proteger, por decirlo de alguna manera, un bien que es mayor. La violación es un acto de injusticia, por supuesto que es un acto de injusticia, pero ante la eventualidad, como ya he señalado, que el aborto no soluciona ese trauma, uno tendría que pensar que es el mal menor que, entre comillas, tolere ese aborto. Yo creo, sinceramente, por ejemplo, en ese caso dramático, que es menos malo, por plantearlo así, padecer una injusticia, si es que entendemos por injusticia en este caso tolerar ese embarazo, a cometer una injusticia. Yo creo que eso es un principio válido para la vida en todos los ámbitos, no solamente en este. Siempre es mejor padecer la injusticia que cometerla. En ese sentido, la vida humana son obligaciones. Cuando uno paga los impuestos, el principio que hay detrás de esa imposición u obligación de pagar los impuestos es un principio de solidaridad. Porque los jóvenes que viven acá abajo en las casas Chubi, las cuales nosotros vemos todos los días, no pueden arreglárselas solos. Y por eso se entiende que el ser humano, comillas, espontáneamente o no, tiene la responsabilidad, por decirlo de alguna manera. Yo diría, ¿por qué esa madre tiene que tolerar el embarazo? Por amor, en primer lugar. Nadie, el Estado no puede obligar a esa madre a amar a ese hijo. No, por supuesto que no lo puede obligar. Y tampoco puede obligar a esa madre a quedarse con ese hijo. Pero sí, entre comillas, la puede obligar, por el sentido de lo que se cautela ahí, a, comillas, tolerar ese embarazo. La vida humana son obligaciones, la vida humana son deberes. Yo sé que a los jóvenes les cuesta un poco aceptar los deberes, las obligaciones, ¿cierto? Pero yo creo que cuando uno va viviendo un poco más se da cuenta que no solamente son malas las obligaciones, sino que a veces son buenas y necesarias. ¿Sus últimos 2 minutos, profesor? Sí, yo quisiera abordar algo que ha señalado mi contradictor. Cuando se contrapesan vida y libertad, la sociedad no siempre escoge la vida. Hay múltiples casos, o algunos casos, en que
la sociedad tolera muertes para privilegiar libertades. Les voy a dar 2 ejemplos. El tráfico rodado, el tráfico por carretera. 1.600 muertos el año pasado. Estadísticamente se sabe que todos los años habrá más de 1.000 muertos producto del tráfico en carretera. ¿Ah? Podríamos, si la vida fuera más importante, prohibir el tráfico en carretera y nos ahorraríamos miles de muertos al año. Sin embargo, la sociedad prefiere, en ese caso, que esas muertes se produzcan con el objeto de privilegiar la libertad de desplazamiento. Accidentes del trabajo, 500.000 de muertos al año, 500 muertos al año por accidentes del trabajo. Estadísticamente, esa cifra se sostiene año tras año. La sociedad sabe, ¿no es cierto?, que la actividad productiva requiere sacrificar esas vidas y lo tolera. Entonces, ojo cuando se nos pretende decir que la vida es un valor absoluto. La sociedad a veces escoge la libertad. Gracias. Queremos agradecer a las personas que nos han acompañado vía streaming y también a quienes están en Twitter siguiendo toda la discusión a través del hashtag #EmergeUAI. La verdad es que nos siguen llegando preguntas, ya estamos en el cierre. Queremos agradecer a esas personas, pero también a los profesores que hoy día nos acompañaron. Hay múltiples saludos y también condescendencia con los argumentos expuestos con los profesores, a ambos. Y por cierto que queremos dejar los invitados a las próximas actividades también que realice la Federación de Estudiantes. Es muy importante que hoy día la comunidad dolfina se internalice acerca del debate público, sobre todo de temas tan importantes para la ciudadanía. Así que agradecer su presencia también, a hoy día quienes nos acompañaron físicamente. Vamos a dar un cierre a los profesores de 5 minutos y la pregunta, más allá de su posición, es también ¿por qué los jóvenes deberían internalizarse en este debate y defender las ideas que abrazan? A ver, yo llevo más de 30 años haciendo clases a jóvenes en universidades y veo que, si bien es cierto, hay muchos cambios, desde el cambio tecnológico, por ejemplo, como este tipo de aparatos, pero siempre hay algo que se mantiene. Y yo creo que eso que se mantiene muchas veces en los jóvenes, las ganas de vivir, las ganas de tener una vida plena. El modo que se escoge es otro cuento. Y yo creo que esas ganas de vivir de la juventud, ojalá que siempre se siga reproduciendo y se siga viviendo, digamos, en las generaciones futuras. Siempre se dice que los jóvenes quieren cambiar el mundo. Cuando uno es joven quiere cambiar el mundo, quiere mejorar el mundo. Y cuando uno es viejo quiere cambiar a los jóvenes, ¿cierto? Yo particularmente no quiero cambiar a los jóvenes. Tengo 3 hijos jóvenes y la verdad que no los quiero cambiar, lo cual no significa que a veces les diga algunas cosas que me parece que como padre tengo el deber y la responsabilidad de señalarles. Ojalá que ninguna de las mujeres que está aquí o que está viendo este debate pase por la situación que nos convoca acá. Que ninguna de ustedes viva el dilema de sentirse sola, abandonada, ¿cierto? Y no saber qué hacer frente al drama de un embarazo no deseado. Y ojalá que ninguno de los jóvenes hombre que está escuchando acá, si llega a esa circunstancia, se arranque, se vaya o la deje botada. Como se dice coloquialmente, que apechugue, ¿cierto? Si yo tengo que darle un mensaje a los jóvenes es, sigan teniendo esas ganas de vivir, sigan teniendo esas ganas de cambiar el mundo, sigan teniendo esas ganas de grandes ideales, quieran mejorar el mundo. Ustedes, los jóvenes de la UAI, tienen una responsabilidad porque son parte de una élite de este país que va a gobernar este país en poco tiempo más. Y ojalá que ninguno de los que ustedes de acá, si algún momento le toca la decisión de tener que decidir por la vida de un tercero que no tiene cómo defenderse, ojalá que no llegue a esa situación. Por el momento hagan todo lo necesario, hagan todo lo que esté a su mano para poder evitar que en nuestro país sigan habiendo abortos. 1, 100, 50.000 o 100.000 da lo mismo. Toda vida humana es valiosa, es al menos lo que yo creo. Y eso es lo que a nosotros estamos llamados. Ustedes que son jóvenes talentosos, ustedes que tienen la posibilidad de hacerlo, simplemente mi invitación y mi exhortación es a eso. Sigan amando la vida,
Pero amar la vida no solamente significa el carrete del fin de semana. Amar la vida también significa preocuparse por los otros, sobre todo los más desvalidos y los más vulnerables. Esa sería mi invitación. Muchas gracias. ¿Usted, profesor, el cierre? Bien, sí, yo voy a hacer un cierre más general, porque ya las ideas sobre el tema las he expuesto. Quiero felicitarlos por estos debates. Yo creo que esto es lo propio de la universidad. Yo sé que ustedes son jóvenes y probablemente querían ver correr sangre y que nos insultáramos con el profesor y que nos arrojáramos las botellas, y eso no ha sucedido y está muy bien que no haya sucedido. Hemos conversado... Son jóvenes civilizados, los jóvenes guayos. Hemos conversado razonablemente sobre un tema en el que tenemos coincidencias y discrepancias. Y sobre todo, ¿no es cierto?, hemos planteado preguntas. Eso es lo propio de la universidad. Si hay algo, diríamos, meritorio en la cultura occidental, y que a mi juicio es una, diríamos, idea probablemente que haya dicho otro, me parece que Castoriadis, si hay algo valioso y distintivo y que pone por encima la cultura occidental respecto de otras culturas, es que es probablemente la única que está constantemente revisando sus valores. Está en permanente autocrítica la cultura occidental. No pasa lo mismo con el Islam, no pasa lo mismo con las culturas orientales. Nosotros estamos en permanente discusión, o si queremos citar a Nietzsche, ¿no?, en permanente transvaloración de todos los valores. Lo propio de la universidad es justamente plantear preguntas, no respuestas definitivas, no respuestas categóricas, no respuestas universales, trascendentes y definitivas, sino que permanentemente preguntar. Ustedes demandan probablemente certezas, ustedes probablemente querían a partir de este debate salir con la película clara sobre el punto, probablemente no lo hicieron, está muy bien que no lo hagan. Permanentemente hay que cuestionar y preguntar, y eso es lo propio de la universidad, plantear las preguntas correctas. Me parece que Heidegger también dice lo mismo. De lo que se trata es de plantear preguntas más que de encontrar respuestas. Gracias. Y @HéctorLB dice: soy uno de los que esperaba ver correr sangre. Felicitaciones a ambos. Parece que algunos se quedaron con ganas. Bueno, los invitamos entonces el miércoles 2 de septiembre a la sala 108A a las 10 de la mañana para el foro sobre refundación de la política. Agradecemos a ambos profesores, esperamos seguir contando con su presencia en otras interacciones que vamos a realizar. Un aplauso para todos los asistentes y los profesores también.